Pasamos a tu charla, Red Integral de Residuos Peligrosos y Biopatogénicos. La vas a estar dando vos, Sebastián Espera, ingeniero industrial de UTN. También están para asistir Lucas Di Feo y Leandro Sabadini, todos de la empresa Cráneo Ingeniería. Sebastián, cuando quieras. Sí, ahí no sé si estoy compartiendo ya, si no ahí me fijo bien. Sí, te falta poner en modo completo. Sí, bueno, ahí está. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como les decía Nereo, somos de Cráneo Ingeniería y estamos trabajando con el proyecto Rivio. La charla de hoy va a ser sobre la gestión de residuos hospitalarios en centros de salud con un especial foco de atención en los residuos biopatogénicos. Bueno, acá está una breve presentación nuestra. Somos, bueno, tres ingenieros de la UTN con ganas de emprender, emprendedores, y bueno, se nos ocurrió una idea con el proyecto Rivio que más adelante se las vamos a comentar, pero a grandes rasgos el objetivo de la charla es hablar sobre la problemática de la gestión de los residuos hospitalarios y en particular de los residuos biopatogénicos en el país. Esto es, bueno, un breve resumen de lo que vamos a hablar, como les decía, sobre la situación de los residuos. Vamos a hablar un poco sobre la situación actual, hablar un poco muy rápidamente sobre el marco normativo, cuál es el flujo yo no sé acá, los que están del otro lado, si todos conocen sobre cómo es la gestión y el flujo de un residuo peligroso, de un residuo biopatogénico, pero vamos a hacer un breve resumen sobre eso. ¿Qué tecnologías de tratamiento hay disponibles en el país? Algunos requerimientos mínimos, hablar puntualmente sobre la problemática y las oportunidades de mejora que nosotros visualizamos y cuál es nuestra visión de cómo afrontar y llevar adelante esas oportunidades de mejora. Bueno, eh, vamos a comenzar, como les decía, hablando sobre la situación actual. Eh, hay una, hay una realidad en el país que si uno quiere saber cuál es la cantidad real de residuos biopatogénicos de residuos hospitalarios que se generan en el país, no hay datos unificados en alguna base de datos del Ministerio de Salud o del Ministerio de Medio Ambiente, no existe ese dato. Tampoco existe el dato sobre los residuos, sobre la corriente de residuos biopatogénicos, pero nosotros lo que es un dato que se puede inferir a partir de diferentes indicadores a los cuales uno tiene acceso, como por ejemplo la cantidad de camas de internación que hay a nivel nacional, el índice de ocupación promedio que hay en el país, y después también, bueno, hay también indicadores normalizados de de cuánto es la cantidad de kilos por cama que se generan por día. Entonces, se llega a un número aproximado de casi 900 toneladas por día de residuos hospitalarios, de los cuales la proporción de residuos biopatogénicos puede variar en un mundo ideal en un 20% o puede llegar hasta el 40%. Obviamente, ¿de qué depende esto? O sea, porque es mucha la diferencia. Cuando hablamos de 20 o 40%, estamos hablando de 200 toneladas o 400 toneladas por día aproximadamente, redondeando un poco los números. Es mucha la diferencia y esto tiene que ver con el éxito en el plan de gestión de residuos que tenga el centro de salud. Entonces acá ya partimos de la base de que estamos hablando de dos problemáticas. Por un lado, eh, la falta de datos a nivel nacional que unifiquen estos indicadores de los cuales estamos hablando, y por otro lado, eh, problemas detectados en los sistemas de gestión de residuos hospitalarios. Bueno, antes de avanzar, yo me olvidé de decirles, si tienen alguna consulta o alguna duda, pueden compartirla por el chat y Lucas o Leandro las va a estar respondiendo. ¿Está bien? Eso sin ningún tipo de problema, si no al final de la charla, el que quiera puede hacer la pregunta que necesite. Bueno, retomando con la presentación, vamos a hablar un poco sobre el marco normativo, que
como toda actividad en el país, es muy complejo, dado el sistema de gobierno que hay en el país. Es un país federal, donde cada provincia maneja su jurisdicción y sus leyes, obviamente respetando la Constitución y las leyes de presupuestos mínimos, pero en lo que es residuos biopatogénicos, en Argentina podemos identificar 22 marcos normativos diferentes. Es muy complejo el panorama a la hora de hablar de esta corriente de residuos. Esto quiere decir que al tener 22 marcos normativos, el organismo de control puede cambiar según la provincia en donde uno esté parado. También algunos comentarios con respecto a estos diferentes marcos normativos, ¿qué es lo que es considerado un residuo biopatogénico? También cambia según donde uno esté parado. Y también lo otro importante a mencionar es que si bien hay 22 marcos normativos, en general todas estas opciones hablan sobre la regulación de la gestión, manipulación, traslado, tratamiento y disposición final de este tipo de residuos. Entonces, bueno, a modo de conclusión sobre el marco normativo, lo que hay que entender es que la complejidad aumenta al tener más de un centro de salud en diferentes jurisdicciones. Esto es algo importante tener en cuenta. Pueden existir restricciones desde el punto de vista del tratamiento. Eso después lo vamos a charlar un poco más en detalle. En Capital no puede un generador de residuos biopatogénicos o de residuos en general no puede ser un tratador, ¿está bien? No es compatible. Y un dato más, que viene acá a colación, no está permitido tratar u operar con residuos peligrosos o biopatogénicos dentro de la capital federal, con lo cual ya genera una complicación que hay que trasladar los residuos de jurisdicción. Y bueno, y algo que se desprende de lo que veníamos hablando es que un residuo biopatogénico es un residuo peligroso, es una corriente más, la I1, dentro de la gama de residuos peligrosos que hay dando vueltas por el mercado, ¿no? Bueno, para el que no conoce, este es un breve cuadro a modo de resumen de cómo es el flujo de la gestión de un residuo biopatogénico, que esto tranquilamente puede aplicar a un residuo peligroso también. Pero bueno, lo que hay que entender es que hay diferentes actores en lo que es el flujo de este tipo de residuos, que por un lado tenemos al generador, por otro lado tenemos al tratador u operador del residuo, y por otro lado tenemos al actor que hace la disposición, que se encarga de la disposición final. Obviamente, como todo sistema de gestión o de residuos, todo comienza con la segregación en origen, eso es muy importante, es clave, vamos a hablar muchísimo sobre esto a lo largo de la charla. La segregación de origen es importante para diferenciar el residuo peligroso biopatogénico del residuo común, ¿está bien? El residuo común, el RSU, sólido urbano, porque acá es donde empieza el problema. No es lo mismo tratar un residuo sólido urbano que tratar un residuo peligroso. Los caminos son totalmente diferentes, los operadores son totalmente diferentes, y el tratamiento, la disposición final que se le da a los residuos es totalmente diferente. Entonces, bueno, lo que hay que saber también es que todo comienza, como le decíamos, con la segregación, separar el peligroso del común. Hay un proceso con un almacenamiento temporal, que también eso está regulado a partir de la normativa, de un correcto plan de gestión. No se pueden tener los residuos de manera ilimitada en un depósito temporal, hay que moverlos rápidamente. Después, bueno, lo que se desprende es, según el centro de salud, hay centros de salud que tienen el espacio y los recursos, pueden tener algún tipo de tratamiento intermedio adentro del establecimiento. Y una vez que, bueno, o se segregó correctamente o se trató internamente, se hace el traslado hacia el tratador, y una vez que es estabilizado el residuo, se lo lleva a los centros de disposición final, que son rellenos sanitarios. En toda etapa de transporte, ya sea del generador
al tratador o del tratador a la disposición final, hay un manifiesto de transporte, hay un registro sobre lo que se está haciendo, de quién es el dueño de ese residuo, ¿está bien? Continuamos. Bueno, ya hablando un poco de lo que es el tratamiento y disposición final, lo que hay que mencionar es que, bueno, Argentina es un país muy extenso, no voy a decir nada novedoso en ese sentido, pero lo que sí quizás es novedoso para algunos es que solamente se cuenta con unos 24 o 25 tratadores, ¿no? Entonces, acá empezamos con la problemática que nosotros planteamos. Estos veintitantos de estos 24 o 25 tratadores están concentrados, no están distribuidos homogéneamente en todo el país, con lo cual, bueno, acá implica el desafío de que el centro de salud tiene que tener la logística armada como para hacer el traslado del residuo biopatogénico, porque quizás en su jurisdicción no es posible, en su provincia no es posible tratarlos. Entonces ahí estamos hablando de un traslado. ¿Qué puede llegar a pasar? Que un centro de salud irresponsable, ¿no? O un tratador mentiroso termine haciendo esto con los residuos, ¿no? Que ven acá en la foto. Esto es una foto real de Argentina, ¿está bien? Esto es un desastre. Es un basural a cielo abierto en donde, sin entrar en detalle, bueno, lo que sucede, las consecuencias de tener una disposición así de los residuos sin tratar ni siquiera. Bueno, con respecto a las tecnologías de tratamiento disponibles en el país, hay tres que nosotros tenemos relevadas. Una es por autoclave, que es un proceso que por calor y vapor se estabiliza el residuo. Es un proceso bastante común en la industria. Es un proceso que genera efluentes gaseosos, calor, genera efluentes líquidos, puede llegar a generar también, y hay que tratarlos. Eso genera también un impacto. Ahora vamos a empezar a introducir el concepto del impacto ambiental que generan los residuos generados en el centro de salud, ¿no? Entonces hay que ser muy inteligente también a la hora de elegir cuál es el tratador o con qué proceso se va a tratar el residuo, o bien trabajar en la segregación en origen. Después el otro proceso que hay disponible en el país es la incineración en hornos pirolíticos, que es muy compleja. En realidad es un proceso simple, pero lo complejo es el proceso en sí, que es lo que genera. Genera emisiones gaseosas que el tratador debe controlar. Es un proceso mucho más contaminante que el tratamiento por autoclave. Y después está la descontaminación química, que es una estabilización por algún proceso químico, que hay un solo tratador en el país, que creo que está en Jujuy o en Salta, si no me falla la memoria. Hay uno solo. Después, en lo que respecta a la disposición final, una vez que el residuo peligroso biopatogénico es tratado por alguno de estos tres, procesos, se dispone de manera definitiva en un relleno de seguridad. ¿Está bien? Bueno, continuando. Para nosotros, un sistema de gestión de residuos hospitalarios tiene que constar de algunos requerimientos mínimos, como hablamos hace un ratito, tiene que cumplir con la normativa de la jurisdicción, de la zona, tiene que contar con un plan de gestión de residuos que funcione realmente, tiene que contar con este plan de gestión. Sí, perdón. Bueno, tiene que contar con una sistematización del manejo de la información, y después, bueno, lo que es clave en todo, no solamente para el manejo de residuos, sino para la gestión en general de cualquier proceso, es tener al personal capacitado y consciente de cuál es su función y su rol en el sistema, en el proceso. Bueno, nosotros, ya entrando un poco en detalle en lo que es la problemática que nosotros detectamos, la problemática es bastante grande. Nosotros la dividimos en lo que es a nivel generador, a nivel centro de salud, y en lo que es a nivel nacional, cuáles son
los puntos abiertos que fuimos detectando, que ahora vamos a hablar en detalle de cada situación. Bueno, a nivel de centro de salud, muchas de las cosas que voy a nombrar ahora ya las fui adelantando, pero bueno, todo comienza teniendo, o sea, la problemática comienza a tener una segregación de origen deficiente, como les decía. Hoy en día no es lo mismo tratar un 20% del total de los residuos hospitalarios como residuos peligrosos o biopatogénicos que tratar el 40%. Esto cambia muchísimo la matriz de costos del centro de salud. Es algo muy importante. Después, bueno, también otro que notamos es que de nuestro relevamiento y nuestro trabajo de campo es que si bien los centros de salud en general tienen inversiones muy grandes en lo que es equipamiento hospitalario, ¿no?, para la atención a sus pacientes, notamos que también hay poca inversión en el lado de infraestructura en lo que es el manejo de este tipo de esta problemática. Y cuando hablamos de tecnología, que después vamos a hablar un poco más en detalle, las inversiones que son necesarias no son muy onerosas en comparación a otro tipo de inversiones que maneja un centro de salud de alta complejidad. Hablamos también de una falta de sistematización, que bueno, esto está un poco de la mano con eh, eh, el punto anterior que hablaba sobre la inversión en gestión y tecnología. Hay una falta de trazabilidad, que esto se desprende de los dos puntos anteriores. Si uno no tiene una sistematización del plan de gestión, no va a tener una trazabilidad confiable, ¿no? Y obviamente el último punto es los mayores costos asociados a partir de todos los puntos anteriores que mencioné. Todo comienza de vuelta con la segregación en origen. Y les repito hasta el cansancio, y disculpen, no es lo mismo un residuo peligroso que un residuo sólido urbano. Se tratan totalmente diferentes y, y de hecho el costo por kilo de residuo tratado varía enormemente. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante trabajar en la segregación en origen y no con el objetivo de que el centro de salud genere menos residuos patogénicos a partir de escatimar el uso de gasas. No, todo lo contrario. Nosotros no queremos que el centro de salud deje de gastar insumos o utilizar recursos para la atención de un paciente. Lo que queremos es que se segregue bien. ¿Está bien? No estamos con una campaña de reducción de residuos, sino de la segregación en origen. Después, bueno, lo que es a nivel nacional, hay muchos puntos que están obviamente relacionados con lo que mencionamos en lo que sería a nivel del centro de salud, y podemos comenzar hablando sobre la falta de herramientas de gestión y, como decíamos, de la unificación y conciliación de datos a nivel nacional. Obviamente hay algunas tratadoras, bueno, esto es algo que no mencioné al principio, pero con todo este problema de la pandemia hay plantas de tratamiento que están trabajando colapsadas, y de vuelta es un problema de segregación, no de capacidad de tratamiento del tratador. Faltan, lo que sí estamos de acuerdo es que faltan operadores de este tipo de residuos en más puntos del país. Obviamente, no segregar bien influye en la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que se generan, ya sea por el proceso de tratamiento o por el volumen que se manda a tratar. Bueno, falta de datos a nivel nacional, esto lo mencioné en la falta de herramientas de gestión. Y finalmente, bueno, como a modo de conclusión, lo que nosotros vemos que es un sistema, es una situación que no es sostenible y sustentable en el tiempo. ¿Está bien? Esto es algo que está cada vez más presente en las organizaciones, que tiene que tender a ser sustentable y sostenible en el tiempo su proceso, ¿no? Bueno, ¿qué oportunidades de mejora detectamos nosotros a partir de lo que venimos planteando? Bueno, por un lado, que los centros de salud comiencen con la sistematización de la gestión de los residuos hospitalarios. También lo que nosotros vemos está la posibilidad y está la oportunidad de brindar una mayor capacitación a los recursos humanos en los centros.
Obviamente esto se traduce, si uno trabaja en la sistematización, trabaja en la capacitación, indirectamente vamos a estar trabajando en la reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente. Después nosotros también lo que vemos como una oportunidad es, que es por lo que nosotros estamos trabajando con el proyecto Rivio, es la creación de una red de información de residuos biopatogénicos o peligrosos con el fin de descentralizar los datos a nivel nacional. Después también lo que vemos, oportunidades de mejora en el proceso de adquisición de tecnologías y mejoras en el equipamiento actual de los centros de salud, que de vuelta, cuando hablamos de tecnología quizás no estamos hablando de gastos muy importantes, puede ser desde la compra de una balanza, la compra de una impresora que emita un ticket o una etiqueta para pegarle a la bolsa, o puede ser, ya si entramos más en un nivel de complejidad más alto, podemos hablar de comprar algún equipo que permita tener un tratamiento interno en el centro de salud, ya sea por compactación o trituración, ¿no? Y después, bueno, todo esto se traduce en reducir los costos asociados a la gestión de los residuos hospitalarios, sin duda alguna. Nosotros desde el proyecto Rivio lo que proponemos es, que lo mencionamos como oportunidad de mejora, es la sistematización de la gestión de los residuos, aportando mediante una herramienta de gestión de los mismos, aportar, bueno, como les decía, la sistematización, a la trazabilidad y el control de esta problemática dentro del centro de salud y que sea una herramienta más para la toma de decisión en los centros de salud. Obviamente nosotros creemos y como ingenieros estamos totalmente convencidos de que la toma de decisión tiene que ser acompañada de datos concisos, fehacientes, con indicadores, con datos de desvío, y todo eso se logra obviamente con una aplicación que permita el ordenamiento y trazabilidad y sistematización de la gestión de los residuos. Nosotros también lo que hemos visto en nuestro relevamiento de campo es que hay muchos centros de salud de muchísimo nombre en el país que actualmente la gestión la hacen con un registro manual, en papel, con una lapicera, lo hacen en un Excel, no tienen una trazabilidad desde dónde está viniendo ese residuo que se está pesando, por ejemplo, tienen la balanza, tienen la impresora, tienen una etiquetadora, pero no saben que están pesando desde dónde viene ese residuo. Bueno, entonces nosotros lo que proponemos es atacar eso, trabajar en lo que es la trazabilidad, la recolección sistemática de datos, tener indicadores que permitan trabajar y compararse contra estándares aceptados por el rubro, ¿no? de calidad o de generación, mejor dicho. Y en definitiva, bueno, brindar nuestro grano de arena para aportar a la mejora de la situación del país, brindando una herramienta que permita también en un futuro, en futuras etapas, lograr dar con una red de información de residuos peligrosos o biopatogénicos a nivel nacional. Bueno, creo que llegamos bien con el tiempo. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna duda. Yo acá les compartimos nuestros datos de contacto para cualquier consulta que tengan. Nereo, Sí. sí, no sé si hay alguien que tenga alguna consulta o si no ya cerramos. A ver si alguien tiene alguna consulta, por favor, la puede ingresar al chat, así vamos viendo de responderle, y si no quedan los datos de ahí en el chat para cualquier consulta también. Está bien. Bueno, Nereo, te quería, mientras tanto, agradecer por la oportunidad de presentar la idea nuestra, el proyecto. La verdad que estuvo muy interesante. Estuvimos viendo también otras charlas de otros participantes y es muy interesante. Yo en mi caso nunca había participado en la jornada. No, bienvenido y muchas gracias por tu presentación. Esperamos volver el año que viene.
Dale, excelente. Bueno, te agradezco mucho. No tengo en este momento ninguna pregunta. Está bien, Cualquier está bien. pregunta que surja, te mandamos por correo o la forwardamos. Igual toda esta Bueno, charla va a quedar grabada y subida en la jornada, así que cualquiera que tenga dudas te puede contactar por ahí. bueno, genial. Muy amable, Nereo. Muchas gracias de vuelta. Dale, gracias. Chao, chao. Chau.